Hola, mi nombre es Agni Bernal, soy ingeniero consultor en Grupo Cita y bienvenidos al curso de cédula de operación anual. Bueno, la cédula de operación anual es una herramienta que nos permite reportar las emisiones y transferencias de los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal. En un momento vamos a ver cuáles son estos establecimientos que actualmente cuenten con la licencia ambiental única o la licencia de funcionamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la cédula? Bueno, es establecer prioridades bajo criterios de costo-beneficio, analizar las corrientes de entrada y salida para aplicar estrategias de reducción de contaminantes, desarrollar indicadores ambientales y energéticos e incrementar la eficiencia y reducción del daño ambiental, favoreciendo la competitividad a nivel internacional. Bueno, ¿cuáles son estos establecimientos sujetos a reporte de competencia federal? Tenemos 5, serían las fuentes fijas de jurisdicción federal. En un momento vamos a ver cuáles son estas fuentes. Los grandes generadores de residuos peligrosos, que están considerados a partir de 10 toneladas. Tenemos prestadores de servicios de manejo de residuos, establecimientos que descarguen aguas residuales a aguas nacionales y establecimientos que emitan más de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Bueno, dentro de nuestras fuentes fijas de jurisdicción federal, estas vienen establecidas en el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, o sea, la LEGEPA, en materia de prevención y control de la contaminación en la atmósfera. Vienen establecidos en el artículo 17 bis y tenemos que serían las actividades del sector hidrocarburo, industria química, de pinturas, metalurgia, automotriz, papel, cementera, asbesto, vidrio, energía eléctrica y tratamiento de residuos. Para nuestro caso tenemos las actividades del sector de hidrocarburos. Dentro de estas están la extracción de hidrocarburos, refinación de petróleo, petroquímicos, fabricación de petrolíferos, y el que nos va a importar, que sería para las estaciones, es el almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos, que incluye distribuidores a usuarios finales. Bueno, nuestro fundamento legal tenemos para emisiones a la atmósfera, tenemos el reglamento de la LEGEPA en materia de prevención y control de la contaminación a la atmósfera. Para el tema de residuos tenemos el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la LGPGIR. El reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia de Registro Nacional de Emisiones, que es el RENE, y el reglamento de la LEGEPA en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. El establecido en el acuerdo por el que se da a conocer el instructivo y formato de la cédula de operación anual es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2015. ¿Cuál es el periodo de la presentación? Aquí nos los menciona, que es del 1 de marzo al 30 de junio. Hay que tener en cuenta que es muy importante que el sistema, el SINATEC, va a estar abierto únicamente en estas fechas. Antes del 1 de marzo y después del 30 de junio, el sistema se cierra y ya no es posible presentar la cédula de operación anual. Y lo que se presenta es la información del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Un ejemplo, si vamos a presentar la COA en el año 2022, tenemos que presentar toda la información del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Y es importante aclarar que este trámite es totalmente gratuito y es obligatorio. Entonces, sí. Bueno, ¿cuáles son nuestros documentos necesarios para realizar la COA? Necesitamos un instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal para personas morales, una identificación oficial vigente, contar con la firma electrónica vigente del representante legal, tener memorias del cálculo y tener el acta constitutiva en caso de que sea una persona moral. Y nuestros requisitos del equipo de la computadora sería tener internet, tener preferentemente en el navegador Google Chrome, versiones del 44 a la 50, tener habilitadas las ventanas emergentes. Esto es importante porque si no, no nos va a dejar realizar la firma electrónica, tener el Java actualizado, necesitamos descargar Java, tener una resolución de monitor de 1280 por 1224 píxeles como mínimo,
habilitar las restricciones de seguridad. Igualmente la sección nos va a dejar descargar los archivos para poder hacer la firma electrónica, y los documentos que se anexen deben pesar un máximo de 10 megabytes. Bueno, tenemos que la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, a través del SINATEC, es donde se realiza la cédula de operación anual, el llenado de la COA. Aquí tenemos el link, y es importante también aclarar que la plataforma no permite ingresar COAs de años anteriores. Entonces, si no hemos presentado la COA en un ejemplo del 2019, 2018, 2020, ya no es posible presentar estas COAs. Únicamente va a ser la del año anterior inmediato. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama donde están todas las secciones que vamos a tener que llenar a lo largo de toda la COA. Primero vamos a tener que llenar los datos de registro, que vamos a tener el apartado de clasificación del estado de crecimiento y los datos de registro. Posteriormente, en la sección 1 vamos a tener que llenar la operación y funcionamiento, los insumos que manejamos, productos y productos intermedios, y el consumo energético. En la sección 2 vamos a tener la generación y emisión de contaminantes a la atmósfera, monitoreos de parámetros normados y específicos, y el registro de emisiones anuales a la atmósfera. La sección 3 va a ser fuente de extracción de aprovechamiento de agua, descarga de aguas residuales, tratamiento y otras fuentes de abastecimiento, y el registro de parámetros, emisiones y transferencia y descarga de aguas residuales. Para la sección 4 vamos a tener el informe de generación, almacenamiento y manejo por el propio generador de residuos peligrosos, transferencia de los residuos peligrosos, informe del manejo de empresas prestadoras de servicio, seguimiento de las actividades de los planes de manejo y tratamiento de suelos contaminados. En la sección 5 tenemos uso, producción y o comercialización de sustancias RETSE, emisión y transferencia de sustancias RETSE por operación normal, por eventos programados y no programados, información específica sobre el manejo y disposición de residuos peligrosos que contengan sustancias RETSE, y acciones de prevención realizadas en la fuente, generación. Y en la sección 6 tenemos el registro de emisiones. Bueno, ¿cuáles son nuestras etapas de reporte de la COA Web? La COA Web se divide en 6 etapas. La primera sería el acceso a la COA Web. Se puede ingresar a través de la página del gobierno, que es www.gov.mx. Nos vamos al apartado de medio ambiente, calidad del aire, COA y trámite en línea, o directamente con el link que presentamos hace rato, que es la página del SINATEC. Posteriormente tenemos que registrar en el SINATEC el RFC, datos de representante legal, domicilio, ingresar y firmar los documentos con la firma electrónica, registrar otros, bueno, también podemos registrar otros representantes legales y capturistas. Posteriormente damos el alta de trámite. Aquí nos va a generar un folio. Es importante aclarar que este folio lo debemos anotar porque lo vamos a utilizar al final de la COA. Entonces tenemos que apuntar este número, tenemos que indicar el estado y municipio del establecimiento que queremos realizar la COA y seleccionar el número de registro ambiental que tiene nuestro establecimiento. Posteriormente se va a realizar la captura de la COA con todas las secciones que vimos anteriormente, y se van a anexar archivos. Posteriormente vamos a ver cuáles. Posteriormente se va a hacer la firma del trámite a través de la fiel personal del representante legal actualizada, es importante, y vamos a enviar a Semarnat. Se va a hacer el cierre de trámite y se va a obtener la constancia de recepción. Es importante aclarar que una vez que hayamos terminado de realizar la COA y hayamos firmado, aquí no acaba nuestro trámite. Tenemos que descargar la constancia de recepción, que a través de esta quiere decir que ya se realizó completamente el trámite de la COA. Bueno, una vez que entramos al portal del SINATEC, este va a ser su pantalla principal, podemos, aquí viene a ingresar los datos de usuarios. Si ya se tiene usuario, pues se ingresa el RFC, el RFC de la razón social del solicitante, el CURP del usuario, en este caso si es persona moral sería el representante legal, la contraseña y ingresamos el CAPTCHA, que sería esta parte. Y bueno,
Aquí de abajo, en la parte inferior, tenemos apartados si olvidaste tu contraseña, si eres nuevo usuario o si quieres activar un nuevo representante legal. Aquí vamos a activar que somos un nuevo usuario, que no se tenga, y nos va a pedir el RFC y el CAPTCHA. Posteriormente tenemos que aceptar los términos y condiciones y vamos a registrar nuestro representante legal. Esto a través del CURP, un correo electrónico, y tenemos que ingresar una contraseña que contenga mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial, pues una diagonal, una terminación, una arroba, etc. Es importante aclarar que el mismo representante legal puede dar de alta diferentes RFCs, puede tener a su disposición diferentes razones sociales. Únicamente debe de registrar el mismo correo y contraseña que habido anteriormente. Una vez que demos de alta a nuestro usuario, nos va a llegar a nuestro correo electrónico que dimos de alta un correo de confirmación. En esta parte nos vamos a nuestro correo electrónico, lo abrimos y damos a aceptar, va a venir una liga y nos va a generar nos va a abrir de nuevo la página donde va a estar el nombre y solicitante y tenemos que activar nuestro usuario. Posteriormente registramos el domicilio fiscal, se ingresa al SINATEC. Una vez que activamos nuestro usuario, ingresamos y registramos nuestro domicilio fiscal. Tenemos que ingresar los datos de entidad federativa, delegación, código postal, tipo de asentamiento, tipo de vialidad, nombre de la vialidad, número exterior. Es importante aclarar que los apartados que tengan un asterisco son obligatorios. En este caso todos serían obligatorios excepto el número interior. Y le damos en registrar datos. Posteriormente tenemos el registro de documentos generales. Aquí sería el acta constitutiva, nuestro poder notarial, la identificación oficial y el CURP. Y recordamos que los documentos deben pesar menos de 10 megabytes para poder anexar nuestros archivos. Una vez que tengamos dada de alta a nuestros usuarios, tenemos que irnos en la página, en la parte que dice actualiza documentos generales del solicitante. Le damos clic y nos va a aparecer el CURP y el nombre. En este caso, y nos vamos a firma de documentos generales. Aquí vamos con la firma electrónica, vamos a decir que la constitutiva, nuestro poder están bien y bueno, necesitamos tener nuestra firma, debe estar actualizada. Tenemos que tener nuestro Java actualizado en el equipo. Tenemos que ingresar los archivos .0 y .key de la FIEL y capturar la contraseña de nuestra FIEL. Es importante que la FIEL esté en una carpeta en el equipo en el que se va a firmar. El sistema no reconoce los archivos en la FIEL, si se tiene la FIEL en una USB, en un externo, flexible o almacenados en muchas carpetas. Una vez que tengamos nuestro representante legal dado de alta, nos vamos a ingresar los datos y nos va a aparecer esta pantalla que es trámites electrónicos. Aquí va a estar el nombre de nuestro solicitante, el RFC, el nombre de nuestro representante legal y su CURP. Podemos ver que tenemos alta de trámite, que sería para empezar un trámite, trámites en proceso de captura. Si ya empezamos un trámite y no lo acabamos, no hay problema, podemos seguirlo al siguiente día y aquí se nos va a guardar la información. Tenemos trámites en proceso de evaluación que fueron terminados, las notificaciones, en caso de que haya, trámites para actualización de información y nuestros trámites concluidos. En este caso vamos a darle de alta en alta de trámite. Lo que nos va a salir va a ser esta pantalla donde vamos a tener que elegir un tema, un subtema y un trámite. En tema vamos a escoger, nos da opción de poder elegir entre impacto ambiental y atmósfera. En este caso la cédula de operación anual es para atmósfera. Tenemos el subtema, que sería cédula de operación anual, y el trámite, que sería cédula de operación. Entonces elegimos estas tres opciones, le damos en registrar, y nos menciona que nuestra solicitud requiere un número de registro ambiental.
hay que seleccionar nuestro estado y municipio donde aplicar el trámite. Seleccionamos estado y delegación y municipio donde se encuentre nuestro establecimiento y nos va a aparecer en pantalla los establecimientos que se encuentren dentro de nuestro estado y municipio. Posteriormente elegimos el que tenga el número de registro ambiental, que empecemos a realizar la cédula de operación anual. Lo seleccionamos y nos va a aparecer esta pantalla. Aquí no nos va a dejar seleccionar ninguna sección de la COA, a menos que primero hagamos los datos de registro. En este caso, también aquí es importante recalcar que aquí nos va a salir nuestro folio. Este es importante que lo tengamos a la mano y que lo apuntemos para posteriormente realizar la construcción de la COA. Entonces, únicamente una vez que ya tengamos esta pantalla, nos vamos a ir donde dice clasificación del establecimiento y nos va a aparecer esta pantalla. Aquí vamos a elegir el sector en el que nos encontremos. Nuestro establecimiento es fuente fija de jurisdicción federal. Hay que seleccionar el sector y subsector. Entonces, en este caso sería actividad del sector de hidrocarburos, actividad, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos, incluye distribución a usuarios finales. Y el establecimiento fabrica algunos de los productos. En este caso, pues, una estación fabrica su producto, entonces no se selecciona ningún valor. Aquí elegimos el año de la COA. Aquí no nos va a dejar elegir otro año que no sea el año anterior. Próximo. Elegimos, aquí capturamos el nombre o razón social de la empresa vigente, el RFC, el nombre comercial del establecimiento y su número de registro ambiental. Después nos pide datos del último cambio de razón social. Esto únicamente si hubo un cambio de razón social. Recuerden que los que tengan asteriscos son los que son obligatorios. Posiblemente podemos ingresar nuestro registro único de personas acreditadas como representante legal. Tenemos la principal actividad económica del establecimiento, que de nueva manera sería el almacenamiento y distribución de petrolíferos. Necesitamos ingresar la clave del sistema de clasificación industrial de América del Norte, el CIAN. Ya con esta actividad está el número y nuestra autorización del establecimiento en materia de atmósfera. Aquí tenemos que ingresar, si tenemos en este caso licencia ambiental única, tenemos que ingresar nuestro permiso, nuestro número de permiso, o en su defecto nuestro permiso en caso de que sea licencia de funcionamiento. En el número 7, otras autorizaciones. Si tenemos un aprovechamiento de aguas nacionales, tenemos que llenar esta parte, o si descargamos en aguas residuales y tenemos un número de permiso o el número de autorización, ya sea concesión o asignación, tenemos que llenar esta parte. Muchas estaciones no lo tienen, entonces por eso esta parte no sería obligatoria, no tiene asterisco. Tenemos que registrar nuestro número de registro de generador de residuos, se ingresa, y el número en este caso, si son prestadores de servicio, tenemos que ingresar posteriormente tenemos que ingresar los datos del representante legal o persona física obligada, el número, teléfono, ya sea si tiene extensión, y su correo. Posteriormente podemos, la página nos pregunta si nos autorizamos que nuestra información que entreguemos la puede usar el INEGI con fines estadísticos. Podemos decir que sí o que no, y la excepción en caso de que sí queramos que nuestra información la tenga INEGI para fines estadísticos, excepto algún apartado, pues aquí se menciona. Posteriormente, en el número 9 tenemos domicilio de establecimiento y tenemos que aquí capturar nuestro domicilio. Vamos a ingresar el tipo de vialidad en el que se encuentra nuestro establecimiento, el nombre, el número exterior, el código postal, el tipo de asentamiento, si es colonia, el nombre, el código postal, entre qué vialidad se encuentra, el teléfono y un correo electrónico.
Posteriormente podemos ingresar los domicilios para recibir notificaciones en caso de que sea diferente al que hemos dado de alta anteriormente. Va a ser ingresar los datos de nuestro domicilio donde queremos recibir notificaciones. Tenemos que ingresar las coordenadas de nuestro establecimiento, y en el número 12 sería el personal. Aquí menciona el número total de empleados administrativos de nuestra estación, el número total de obreros que están en la planta, el número de empleados para el cuidado del medio ambiente y bueno, si se realiza alguna actividad en verde, ¿no? El número 13 sería indique el tipo de operación que obtuvo el establecimiento. En este caso, pues si operó el año completo, si operó parcial, tenemos que elegir. El 14 sería horas y semanas de trabajo en planta, que tenemos que ingresar el número de horas de trabajo en planta de todo el año y las semanas trabajadas. Aquí en el número 15, el fecha de inicio de operaciones, con nuestro permiso de la CRE. Aquí viene la fecha de inicio, tenemos que ingresar el número, la fecha más bien. El 16 es participación de capital, si es nacional o mayoría nacional, o si es extranjera o únicamente extranjera. El número 17 es, podemos ingresar si se encuentra alguna cámara asociada, en nuestro número de cámara. Entonces, el número 18, los datos de la compañía matriz o corporativo. Recuerden que, bueno, no son obligatorios, no se preocupen si no tienen datos de compañía o si no tienen una cámara. Únicamente los del asterisco son los obligatorios. Si tiene el número de Dun and Bradstreet del establecimiento, solo en caso de que se cuente con este. El nombre de las instalaciones, sucursales o mercancías, ya sean, bueno, esto solo aplica para sectores de transporte, agropecuario, residuos y comercio. Y posteriormente podemos anexar el dictamen de verificación de acuerdo con el artículo 16, si tenemos de la Ley General de Cambio Climático. Podemos aquí ingresar nuestro dictamen de verificación, igualmente no es obligatorio. Una vez que hayamos llenado nuestros datos de registro, le damos en guardar y habilitar secciones. Y ya nos habilitará la parte de arriba de la sección 1, 2, 3, 6. ¿De qué trata la sección 1? La sección 1 trata de el 1.1 será operación y funcionamiento, insumos, productos y productos intermedios y consumo energético. Vamos a ir viendo por uno. En la sección 1.1.1 sería ingresar nuestro diagrama de funcionamiento. En este caso, este es un ejemplo de un diagrama de funcionamiento general de una estación, que tenemos el almacenamiento de combustibles en tanques. De aquí se va a los dispensarios y a los tubos de venteo, y si se tiene un sistema de recuperación de vapores también se tendría que poner en esta parte. Y tenemos servicios auxiliares. Nosotros vamos a generar estos diagramas y es importante recalcar que las flechitas los conectores tienen que estar alineados uno con otro, si no el sistema no va a reconocer que la flechita no está apuntando hacia nada, no está conectando nada. Es importante tener esto en cuenta y vamos a tener que llenar cada diagrama con sus respectivas características. Por ejemplo, dentro del almacenamiento, aquí en el almacenamiento esta flechita quiere decir que hay una entrada de insumo, en este caso sería el combustible, y va a haber cierta emisión a la atmósfera. Igual que en los dispensarios puede haber, va a entrar insumo, va a entrar, y igualmente si se tiene el hidroneumático, pues va a entrar agua y va a haber de salida, va a haber residuos, en este caso peligrosos, y puede ser de sólidos urbanos y descargas de agua. Y así tenemos que llenar cada diagrama con su respectiva característica. En este caso, servicios auxiliares va a tener uso de energía. En este caso se tiene una planta de emergencia y va a tener como salida residuos, igualmente del almacenamiento, del mantenimiento, residuos peligrosos y residuos sólidos, y descarga de aguas.
También tenemos el diagrama de operación, un poco más específico, donde ya se tiene la capacidad de los tanques de gasolina, y aquí se va el tubo de venteo y a la motobomba, y posteriormente de la motobomba al dispensario. Aquí al dispensario igual tenemos que hay emisiones a la atmósfera al momento de conectar y desconectar la manguera, y aquí tenemos que poner cada tanque que tengamos, cada motobomba, cada tubo de venteo, cada equipo que tengamos tiene que ir en el diagrama. Y posteriormente, como servicios auxiliares, tenemos mantenimiento de pintura, mantenimiento, pintura y cambio de accesorios. También tenemos un almacén temporal de residuos peligrosos, sanitarios y una planta de emergencia. Todo tiene que ir llenado con sus entradas y salidas del diagrama y con sus características. Así se va a ver cuando ustedes llenen el sistema. Se va a ver de esta manera. En esta parte van a agregar un nuevo diagrama, van a ponerle un nombre, los procesos, aquí se agrega las flechitas, y las propiedades, aquí se van a agregar las características del proceso. Una vez que tengamos terminado nuestro diagrama de funcionamiento general específico, nos va a generar solito una tabla de resumen de acuerdo a lo que hemos presentado anteriormente. Por ejemplo, en el dispensario de gasolinas, nosotros indicamos en nuestro diagrama que de salidas va a tener generación de residuos peligrosos y generación de residuos sólidos urbanos. Entonces aquí en nuestra tabla de resumen va a venir, automáticamente se va a llenar esta tabla con la información que hemos llenado anteriormente. En la sección 1.1.2 tenemos los eventos programados y no programados, y podemos llenar los eventos programados que tenemos. Posteriormente tenemos la modalidad de evento, número de evento, punto de origen. Aquí puede ser alguna capacitación de esta manera, y eventos no programados como algún accidente que haya de pasar, lo podemos en esta parte. Esta parte tampoco no es obligatoria. En la sección 1.2 tenemos que llenar los insumos, reportar todos los insumos involucrados en el proceso y servicios auxiliares. Básicamente nuestros insumos van a ser gasolinas, gas LP. Entonces en este caso tenemos que ¿dónde están involucrados nuestros insumos en el proceso productivo? El punto de consumo 1.1, 1.3, 2.11, eso se llena con los diagramas. Aquí vienen los numerales. Entonces es importante también llenar adecuadamente esta parte para que posteriormente no se nos haga complicado llenar las tablas de insumos y otras tablas que más adelante. Tenemos que poner si nuestro insumo es una mezcla, si contiene alguna sustancia REDSE, el nombre comercial, el nombre químico y su número CAX. Esta parte viene en la hoja de datos de seguridad. Cómo se clasifica el insumo, el estado físico, cómo se almacena, y el consumo anual sería las ventas anuales que se tienen, sería nuestro consumo anual. Posteriormente se tiene la producción y uso de clorofluorocarbonos. En este caso no va a aplicar debido a que en nuestro establecimiento no se producen ni usan esos compuestos, ni establecimientos que produzcan equipos envases que lo contengan. Entonces esta parte no nos va a aplicar. Para la sección 1.3, productos, subproductos y productos intermedios, vamos a tener únicamente, no tenemos productos ni subproductos, subproductos, no tenemos subproductos ni productos intermedios. Únicamente vamos a tener como producto alguna gasolina, tenemos que poner el nombre del producto, su nombre químico, el tipo de proceso, si contiene sustancias REDSE, fracción de clicker del cemento, esta parte no va a aplicar, ni tampoco la proporción de cullet en el proceso. Tenemos que llenar el estado físico, cómo se almacena en tanque, la capacidad de producción instalada y nuestra producción anual. Aquí es importante recalcar que la capacidad de producción instalada debe ser mayor que nuestra producción anual. Tenemos la sección 1.3.1, que es la generación de energía eléctrica.
esta parte no nos va a aplicar debido a que aplica fuentes fijas que emitan de forma directa compuestos y gases de efecto invernadero y que generen energía como actividad predominante. En el apartado 1.4, consumo de combustibles para uso energético, se debe de capturar la cantidad de energía consumida en el año de reporte, esto en kilowatt hora. Esta información la van a sacar de su recibo de luz, puede ser de mes con mes, se puede sumar el total de kilowatts o por lo regular en el recibo de diciembre, en la parte de atrás viene el total, bueno, lo que se gastó mes por mes. Entonces aquí en el recibo de diciembre podemos tener el consumo de energía eléctrica en kilowatt hora mes por mes, y ya lo sacamos una sumatoria, que sería la cantidad que se debe reportar como consumo de energía. Posteriormente tenemos el punto 1.4.2, que es descripción y actividad de automotores y vehículos autopropulsados. Aquí se tienen que estimar las emisiones directas provenientes de automotores y vehículos autopropulsados, que serían fuentes móviles, que sean de nuestra propiedad o arrendadas. Si nosotros tenemos un automotor o vehículo que sea de nuestra propiedad o arrendadas, tenemos que llenar esta parte, tenemos que llenar qué tipo de unidad, cuántas unidades tenemos, qué tipo de combustible utilizan y el consumo anual de combustible. Aquí tenemos que llenar la cantidad que consumen y la unidad, o sea, litros o metros cúbicos. Bueno, esto sería como parte de la sección 1. En la sección 2 tenemos el registro de emisiones de contaminantes a la atmósfera. En esta sección se recopila la información de emisiones de contaminantes al aire y las características de las fuentes que los generan. En el 2.1 menciona que se anunciaron la generación de contaminantes a la atmósfera, y el 2.1.1 sería características de maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes. Tenemos que ingresar el tipo de emisión, si es fugitiva, conducida o abierta. Tenemos que identificar los equipos, esto lo estipulado en el diagrama, todo debe ir conectado al diagrama. Si pusimos que tenemos 3 tanques, aquí en esta parte también se tienen que ingresar, si tienen 3 tanques. Y la capacidad de operación del equipo, el tiempo de operación, su capacidad, la unidad se va a registrar y su eficiencia. Esta sería la tablita que tendríamos que llenar, en donde viene el tipo de emisión, ya sea conducida, abierta o fugitiva, identificador de la maquinaria, el tanque, clave del equipo, si tenemos alguna clave, el punto de generación de las emisiones, el tiempo de operación, en este caso sería del tanque, la cantidad, la unidad, su eficiencia. En este caso esta parte no aplicaría debido a que no hay una operación del quemador, ni hay un consumo anual de combustible de este quemador. Tenemos que identificar la tecnología, cuándo se instaló nuestro equipo, el diseño y la descripción, y su capacidad de diseño. En este caso sería la capacidad de nuestro tanque, la cantidad y la unidad. Posteriormente, bueno, esto va a ser con cada tanque, con cada equipo. Okay. En el 2.1.2 tenemos que ingresar las características de las chimeneas y ductos de descarga de las emisiones conducidas. En este caso no aplica en caso de que no se van a tener chimeneas en estaciones. El 2.1.4 son las actividades correspondientes al sector de explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos. Distribución únicamente aplica para gas natural, únicamente si tenemos estaciones de gas natural, esta sección aplicaría. El 2.2 sería para monitoreos de parámetros normados y específicos establecidos en autorizaciones. En esa parte no aplica, se realiza monitoreo. El 2.3 sería registro de emisiones anuales a la atmósfera, y aquí tenemos que realizar los cálculos de emisiones, ya sea a través de cálculos, a través de factores de emisión,
Aquí nos da chance de realizar diferentes tipos de cálculos dependiendo de cuál se nos acomode. ¿Qué datos vamos a requerir? Bueno, la venta de combustible anual, ya sea de nuestro combustible, ya sea si manejamos Magna, si manejamos Premium o Diesel, necesitamos tener las ventas de combustibles anuales. Bueno, la densidad de las gasolinas, que esta parte vendría en la hoja de datos de seguridad del hidrocarburo, así como la composición de gasolinas, ya sea cuánto se tiene en porcentaje en peso de benceno, tolueno, xileno y hexano. Esto también viene en las hojas de datos de seguridad. Y datos que se deben obtener una vez que hagamos los cálculos. Nosotros debemos obtener la estimación de contaminantes, cuánto se emitió de benceno, tolueno, xileno, hexano en toneladas por año, así como de compuestos orgánicos volátiles de cada hidrocarburo, en este caso sería de gasolina regular y premium. Básicamente así se va a ver la tabla que nosotros tenemos que llenar con los cálculos. Tenemos el parámetro, en este caso sería el benceno, punto de emisión, donde se realizó el punto de emisión, si es un tanque dispensario en un tubo de venteo, eso ya sería con los cálculos, la cantidad que se emitió, la unidad, cómo estimamos estas emisiones, en este caso serían modelos matemáticos, y la demás, debido al método de estimación, la demás otra parte no aplica. Y así con cada contaminante. Tenemos que realizar el cálculo e ingresar cada punto de emisión y cada cantidad que obtuvimos a partir de los cálculos. En la sección 3 tenemos que el registro de descargas de contaminantes en el agua, ya sea cuerpos de agua y transferencias al alcantarillado, y también vamos a manejar el tratamiento por terceros que tengan emisiones o transferencias. Esta sección recopila información sobre contaminantes presentes en el agua residual, se vierten en cuerpos o alcantarillado, sujetos a los que se autorizó por concesión, asignación e incluso tratamiento de las descargas de aguas residuales. Esta información se incluye además el reporte sobre la fuente de extracción de agua, ya sea tenemos que en un principio ingresamos las autorizaciones que nos dieron para hacer extracción o. En el punto 3.1 tenemos la fuente de extracción y aprovechamiento de agua. Aquí tenemos que colocar el punto relacionado en el abastecimiento, de donde nuestra fuente de extracción, la región hidrológica a la que pertenece nuestra fuente de extracción y cuánto es por metro, cuántos metros cúbicos aprovechamos anualmente del agua. Bueno, aquí tenemos que colocar el consumo anual estimado con base en las boletas de agua. En el 3.2 tenemos descarga de aguas residuales. Tenemos que colocar el volumen de descarga de aguas residuales estimado o con base en lo estipulado en los permisos de descarga. Tenemos nuestro punto de generación, el número de descarga es nuestro punto de descarga de agua residual, cuál es su origen, cuál es su destino, el nombre del cuerpo receptor, la región hidrológica de este cuerpo receptor, el volumen de descarga en metros cúbicos y el tipo de descarga. Posteriormente vamos a llenar el 3.3, tratamiento y otras fuentes de abastecimiento. Esto únicamente si la estación cuenta con una planta de tratamiento. Si no se tiene una planta de tratamiento, no es necesario llenar esta parte, debido a que nos pide información de la planta, el tipo de operación, volumen de agua tratada, etc. En el punto 3.4 tenemos el registro de parámetros, emisiones y transferencias en descarga de aguas residuales. Este punto únicamente aplica si nuestra estación descarga aguas a bienes nacionales. De lo contrario, este punto no nos aplicaría. En la sección 4 tenemos el informe anual de generación, manejo de residuos peligrosos y suelos contaminados y el reporte anual de transferencia de residuos. Aquí es importante tener en mano nuestros manifiestos de residuos peligrosos. Y bueno, esta sección es para establecimientos sujetos a reporte que al mismo tiempo constituyen una fuente fija conforme a los cuales deben reportar la transferencia de residuos peligrosos. En el apartado 4.1 tenemos el informe de generación, almacenamiento y manejo por el propio generador de residuos.
Aquí nos va a pedir que llenemos el punto de generación, en este caso sería, tenemos un almacén temporal de residuos peligrosos, clave nombre de nuestro residuo, esta información viene en el manifiesto, tenemos que ingresar el tipo de, cuál es el código de peligrosidad, si es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, infeccioso y biológico. Tenemos el tipo mezcla, si es mezcla, el estado físico, nuestro residuo, la generación anual, la cantidad y su unidad, el año de generación de este residuo, que sería el año de generación que estamos registrando la COA, nuestro número de registro del plan de manejo, si contiene alguna sustancia REDSEC, y tenemos que decir a dónde se envió nuestro residuo. Posteriormente, parte de la misma información que nos pide sería la cantidad que se envió al almacén, el número, en este caso si tienen diferentes almacenes, el número del almacén, la característica de almacenamiento, hay la opción a elegir diferentes tipos de características dependiendo de la forma de almacenamiento de este residuo, si es tambor, cuál es el año de generación, el tiempo máximo de almacenamiento, esto es en días, si tiene un número de oficio de autorización de prórroga, se ingresaría, así como una ficha de autorización, la modalidad de manejo y la salida del almacén una vez que el residuo sale de nuestro almacén de residuos, se va, en este caso sería transferencia de residuos vía transporte, que dependería de cada almacenamiento, de cada establecimiento, cómo manejen su residuo. Posteriormente, en el apartado 4.2, aquí se llenaría cada residuo. Tendríamos que llenar lo mismo si se tienen lodos, si se tienen estofas, si tienen trapos impregnados con hidrocarburos, tendríamos que llenar esto. Todo esto depende de nuestros manifiestos de residuos peligrosos. Posteriormente tenemos el numeral 4.2, que es la transferencia de residuos peligrosos. Y por los generadores de residuos peligrosos, en el caso de generadores que manejen sus propios residuos, dentro de su establecimiento no deberán elaborar el apartado de transferencia. Entonces, en este caso, nosotros no manejamos nuestros propios residuos, por lo que tendremos que llenar esta parte de transferencia, cuál es la clave, nombre de residuo, el seguimiento de la transferencia, la modalidad de manejo, la cantidad, el nombre o razón social de la empresa a la cual se le va a hacer la transferencia, su número de autorización de la Semarnat, la dirección que se debe enviar y el destino. Esto igualmente se va a llenar con cada residuo peligroso que generemos. Igual toda esta información viene dentro de nuestros manifiestos de residuos peligrosos. Posteriormente viene el informe de manejo de residuos peligrosos de empresas prestadoras de servicio. Esta parte únicamente se llena para que presten sus servicios de manejo o tratamiento de residuos. Posteriormente se da un seguimiento a las actividades de los planes de manejo. En caso de que se tenga plan de manejo de residuos, vamos a llenar este apartado. 4.5 únicamente aplica para empresas prestadoras que traten suelos contaminados. Y posteriormente llegamos a la sección 5, que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y prevención de la contaminación. Este apartado aplica para las fuentes fijas de jurisdicción federal. Estas deberán reportar la información solicitada en la tabla 5.1 al 5.2. La tabla 5.1 habla de uso, producción y o comercialización de sustancias REDS en el establecimiento. Aquí nos va a pedir nos va a desplegar este apartado, y la tabla que nos va a aparecer al final va a ser donde tenemos nuestra actividad sustantiva, el uso directo, el insumo, el nombre de material que contiene la sustancia REDS, en este caso sería la Pemex Premium, Pemex Magna, la dependería de cuál estoy llenando, cuál es la clave de la modalidad, que es un componente de la materia prima.
posteriormente tenemos que llenar las sustancias REDSE contenidas, como benceno, tolueno, gileno. Y aquí el número CAS ya viene predeterminado dependiendo de la sustancia que elijamos. Únicamente tenemos que ingresar el porcentaje en peso de la sustancia, en este caso, del benceno, dentro de la gasolina. Esta información viene en la hoja de seguridad de la gasolina, no se preocupen, ahí viene el porcentaje en peso de la sustancia. Lo que sí habría que calcular es la cantidad anual generada de esta sustancia. Es igual con factores de cálculos, factores de emisión. Y posteriormente tenemos que llenar el 5.2. En este caso es emisiones y transferencia de sustancias REDSE por operación normal y eventos programados y no programados. En este caso, como les comenté hace rato, puede ser a través de un accidente, programados, capacitaciones. Tenemos que llenar esta parte. Tipo de operación, sea normal, emisión de transferencia sería una emisión al aire. Nombre del material que contiene la sustancia sería el vapor de gasolina. Nombre de la sustancia sería la REDSE, ya sea tolueno, gileno, benceno, el número CAS, donde se genera la cantidad estimada, calculada, y cómo hicimos esta estimación. Una vez que elegimos nuestro método de estimación, dependiendo de cuál elijamos, sobre esta parte de versión factor o unidades de factor, para modelos matemáticos, esta parte, y datos de empresa prestadora de servicios para manejo de residuos peligrosos, esta parte no nos afectaría tampoco. El apartado 5.3 es la información específica sobre manejo y o disposición final de residuos o tratamientos de aguas residuales que contengan sustancias REDSE. Esta tabla solo será elaborada por prestadores de servicio de reutilización, reciclado, coprocesamiento, tratamiento, incineración y o disposición final de residuos o tratamiento de agua, cuando dichos residuos contengan sustancias REDSE. Esta parte tampoco aplicaría por una estación. La sección 6 sería para el registro de emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero. La sección no aplica debido a que pide que hagamos cálculos sobre emisiones de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, carbón. Esto básicamente sería cuando habría quema de hidrocarburo, y en este caso únicamente hay almacenamiento y distribución, y clorofluorocarbonos. Esta parte tampoco para la estación. Una vez que ya terminemos nuestras 6 secciones, se nos va a habilitar una sección donde podemos escribir alguna observación o alguna aclaración de nuestro establecimiento y algún comentario general del sistema. Posteriormente tenemos que realizar una carga de archivos. Como les había mencionado, estos archivos no deben de pesar más de 10 KB. ¿Y qué es lo que vamos a subir básicamente? Serían autorizaciones, en este caso ya sea la licencia de funcionamiento o la licencia ambiental única, nos pide que anexemos los cálculos con los cuales hicimos en la parte del registro de emisiones. Tenemos que anexar una hoja de cálculos de cómo hicimos cómo obtuvimos estos valores, ya sea permisos, autorizaciones, concesiones. Tenemos que anexar además los manifiestos de residuos peligrosos, las hojas de seguridad de nuestro producto que manejemos, etcétera. Aquí dependerá de los elementos que nos hayan aplicado, y bueno, hay una lista con los cuáles anexos debemos qué archivos tenemos que anexar. Posteriormente, una vez que ya hayamos terminado nuestro trámite, aquí vamos a ver en la parte superior que tenemos nuestras secciones, y nos vamos a ir a la parte de herramientas, y aquí va a ser donde vamos a tener la parte de observaciones y aclaraciones, administración de carga de archivos, anexos, que es la parte que les acabo de explicar. Podemos descargar un resumen de nuestra COA, y ya cuando estemos seguros que tenemos ya llenos todos los campos, vamos a finalizar.
Explicamos y aceptar, finalizar COA. Una vez que ya tengamos la COA finalizada, va a aparecer desde la parte de trámites y proceso de captura. Podemos ver que aquí tenemos diferentes folios, en este caso serían dos estaciones diferentes, a la cual se está finalizando la cédula de operación anual, y estado de captura en proceso y avance 0. En este caso, a esta estación no se le ha avanzado nada de su cédula. En cambio, a la nuestra ya tenemos el 100%, únicamente cuando demos finalizar se nos va a llenar el 100%. Y aquí nos menciona estado de captura, pendiente de firma. ¿Cómo hacemos la firma? Vamos a en un ojito, en esta parte que dice firmar documentos, seleccionamos aquí el ojito y bueno, para realizar esto tenemos que irnos a ver firmar documentos. Posteriormente la firma va a haber una liga azul que diga firma y documentos del trámite. Vamos a dar un clic ahí y se nos va a desplegar esta parte. Este es un pop-up, por eso tenemos que tener las ventanas emergentes, tenemos que tenerlas activadas para que nos pueda aparecer este recuadro. Le damos en descargar, es un archivo seguro. Luego también tenemos que tener cuidado con el firewall, porque luego nuestra computadora lo puede detectar como un virus, entonces tenemos que también tener cuidado en esa parte, teniendo desactivado. Le damos desactivar e ingresamos el folio de la COA. Es importante que tengamos, como mencioné desde un principio, el folio lo tengamos anotados, porque aquí tenemos que ingresar nuestro folio. Y posteriormente tenemos que tener la firma electrónica. Una vez que ya se firmó la COA, es importante recalcar que aún no se concluye el trámite. Para que se concluya el trámite y podamos palomear dentro de nuestras obligaciones la COA, se debe generar la bitácora para obtener una constancia de recepción. Una vez que tengamos esta constancia de recepción con nuestro número de bitácora, quiere decir que ya cumplimos el trámite de la COA. Sin embargo, si únicamente se firmó, aún todavía nos falta un paso por hacer. Bueno, al concluir la firma electrónica de la COA, lo que tenemos que hacer es volver a entrar al SINATEC, volver a meter ya sea el RFC, el CURP, nuestra contraseña y el CAPTCHA, y nos vamos a trámites concluidos, y nos vamos a le picamos ahí y seleccionar o generar bitácora, y aparecerá la constancia de recepción con número de bitácora que puede descargar y imprimir. Una vez que ya tenga este trámite, una vez que ya tenga esta constancia, nuestro trámite de la COA ya está concluido. Básicamente así se ve nuestra constancia de recepción. Tiene el número de bitácora, el trámite de RFC, nuestro número de registro ambiental de la estación, nombre del solicitante. Una vez que ya tengamos este documento, quiere decir que nuestra cédula de operación anual ya fue concluida y ya el trámite fue avalado. Y bueno, muchas gracias por su atención. Para mayor información, aquí les dejamos el número y los correos a los cuales se pueden poner en contacto. Muchas gracias.